Así es, continuamos nosotros en el departamento de Cazapá, porque luego de que se realizara el día de ayer, se llevara el cuerpo hasta la ciudad de Asunción, a las 12:30 aproximadamente los familiares llegaron hasta la morgue, y luego el día de hoy lo que tenemos en la espera es conocer con qué juzgado, con qué juez, mejor dicho, con qué juez se hará la audiencia de imposición de medidas a Marcelo, en este caso el único sospechoso y ya el imputado por homicidio doloso hasta el momento en este caso del crimen de la pequeña Melania Montserrat. Hoy debería de realizarse la audiencia de imposición de medidas, recordando también de que se había solicitado la prisión preventiva justamente para ellos. Anoche la sensación, Pati, era realmente muy triste cómo quedaron los familiares y los pobladores en la zona. Hay que entender también de que el día de ayer, durante todo el transcurso de la mañana, estuvieron realizando el velorio, luego al mediodía iba a ser el entierro, pero eso quedó totalmente descompaginado, totalmente diferente cuando el fiscal al final, sobre la hora prácticamente por la presión que ejerció la familia, que ejerció también la población, decidió finalmente enviar el cuerpo hasta la morgue, pero tuvieron que esperar desde el mediodía hasta las 7 de la tarde para que llegue la ambulancia desde la ciudad de Asunción, pueda llegar hasta la casa ahí en Isla Sacá. Estuvieron toda la tarde en medio de llantos, de impotencia. La madre que hablaba con nosotros contándonos la situación familiar por la que les tocó pasar también en el año 2022 y posteriormente también lo que pasó en los últimos días. Hablando un poco, porque creo que no se ha tocado mucho ese ámbito del entorno familiar de la señora Griselda con sus 4 hijos. Nos contaban de que ellos vivían en la zona del Chaco paraguayo con el papá de sus hijos, de los 4 hijos, y luego se separaron. Ella llegó hasta el departamento de Cazapá nuevamente con su mamá en la zona de Yegros, y luego cuando estuvo embarazada de su último hijo, el padre se ausentó, el padre desapareció, los abandonó. Nunca más, como hace 5 años, nunca más tuvo ningún tipo de contacto. Sí los abandonó, ni siquiera una ayuda económica lo fue dando, sino que desapareció totalmente, los abandonó. Por eso ella es una mamá soltera que trabajaba todos los días, tenía que salir de su casa y sus hijos se quedaban en la casa de la abuela. Principalmente Melania era la que cuidaba prácticamente a sus 2 pequeños hermanitos más, junto con su abuela, que también estaba el día de ayer totalmente destrozada, incluso hasta descompensada cuando se había llevado el cuerpo. Todo eso transcurrió, y conociendo más también un poco el entorno familiar, Patricia, que es muy importante finalmente. Y durante este velatorio y espera, más que velatorio, ya era una espera de la ambulancia, Lili, 2 cosas. Uno, una ambulancia que no haya ahí cerquita, por lo menos en el departamento de al lado o en el propio Cazapá. Esperar tantas horas de Asunción para que salga una ambulancia para un caso tan grave como este. Qué humillación, Lili, para la familia. Una ambulancia el gobierno no puede dar a esa familia de ahí, del departamento de al lado, por lo menos. Si en Cazapá no hay, que es una vergüenza luego, Lili, que en Cazapá no exista, ¿verdad? Y tantas horas esperando que desde la capital del país llegue una ambulancia. Sí. La humillación que atravesó esta familia fue realmente impresionante desde el primer momento en el que permitieron de que se esté velando el cuerpo en ese lugar, porque lo que quería la familia era justamente de que cuando se levantara el cuerpo en esa noche, en la noche del lunes, ya se enviara para realizar la autopsia, pero no. La fiscalía dejó que velaran el cuerpo, que prepararan todo lo que tenga que ver para el entierro, que iba a ser a las 13 horas, que finalmente 1 hora antes decidió la fiscalía, mediante la presión, decir: no, vamos a enviar finalmente a Asunción para la autopsia. Ahí se decidió, y en ese momento a las 2 de la tarde supuestamente tenía que salir la ambulancia desde Asunción, porque era una ambulancia de la Fiscalía del Ministerio Público, y ellos se encontraban en la desesperación. Nos preguntaban a nosotros cómo manejarse, si ellos podían irse en la ambulancia o no. Les dijeron sí, pueden irse en la ambulancia, pero luego tienen que ver cómo venir, ¿verdad? Entonces los familiares, hay que decir, son de escasos recursos, son familias humildes. Ellos llegaron a las 12:30,
tengo contacto con uno de ellos y a las 12:30 de la madrugada llegaron, tienen que ver cómo venir nuevamente hasta la ciudad de Caazapá con el cuerpo de la niña para que en horas de la tarde posteriormente pueda enterrarse el cuerpo. La situación es muy difícil, es muy triste, incluso también la mamá decía, ella acuerdan inte lleve las cosas, decía ella, la autopsia ella ensumida en su dolor, por supuesto, y también la fiscalía que no hizo las diligencias correspondientes atendiendo a la falta de recursos de esta familia propiamente. Sí, y finalmente ellos aceptaron ese ofrecimiento que hicieron, Lili, de que puedan ir en la ambulancia o puedan venir a Asunción la familia, pero no ir o están por su cuenta los familiares. ¿Cómo se da eso ahora? Están por su cuenta, ellos me dijeron de que sí, efectivamente anoche vimos que la mamá y 2 tíos se subieron a la ambulancia y fueron a Asunción y posteriormente tenían que ver dónde quedarse a pasar la noche. Tenía entendido, hay que decir que la intendenta de la ciudad de Yegros gestionó con el Ministerio de la Mujer un albergue para ella, para la madre y sus familiares para que puedan pasar la noche en la capital. Nosotros le decíamos justamente que en la memoria judicial no hay mucha comodidad para que ellos puedan pasar la noche ahí. Toda esa situación que capaz para muchos sea simple, pero realmente en el medio del dolor una familia tenga que atravesar este tipo de situación, una familia humilde, hay que decir, que es de la zona rural de Caazapá, que no tiene muchos contactos, y finalmente un albergue se le tenía que haber dado por parte del Ministerio de la Mujer, pero eso es porque hubo una influencia política. Aquí la intendenta de Yegros acompañó en todo momento, la estuvimos viendo, y movió algunos contactos, por así decirlo, para que ella finalmente pueda ir a dormir, y sí tienen que ver la forma en cómo llegar nuevamente aquí y con el cuerpo de la niña también, por supuesto. No sé si deben pagar algún monto para que esto pueda ser traído, pero realmente la situación social y económica de esa familia actualmente es terrible. Qué humillante, ¿verdad? Qué humillante. Y el abandono del Estado también. Claro, imagínate, ahora tendrían que volver solos, no sé si después de la queja o de la situación que a vista se nota que es un maltrato de alguna forma a la familia, si se van a ofrecer a traerles, pero no debería ser así, ¿verdad? Y en tantas horas que ayer estuvo el cuerpito de la niña ahí en la casa, Lili, ¿el padre de los niños y de la niña apareció? Muchísimo. No apareció. Según la mamá me dijo, jamás volvió a atender las llamadas ni los mensajes, absolutamente. Solamente era la mamá, la abuela, el abuelo y los tíos, que son familiares de la madre. Solamente ellos. No existe la presencia paterna por parte de los 4 hijos que quedaron en este sentido, porque ella tiene 4 hijos de un mismo padre. Es lo que nos decía esta mujer, que está totalmente abandonada, ella con mucho dolor, es lo que mencionaba justamente. Se vivieron momentos terribles, más todavía cuando la larga espera que tuvieron que realizar desde el lunes a la noche hasta el martes a la noche, 24 horas después prácticamente se envió el cuerpo a la memoria judicial. 24 horas estaba ahí en la casa, en el pequeño ataúd, en la casa tan humilde, ahí dentro, a la vista de los pobladores que se encontraban visitando repentinamente al cuerpito de Melania. Chicos. Ahora, Lili, para el día de hoy, ¿qué aparte, el epicentro de la información, por decir de una manera, va a estar aquí en Asunción, el tema de lo que tiene que ver con la autopsia? Y ahí en Caazapá, ¿qué va a hacer el fiscal el día de hoy? Porque tengo entendido que ayer también, a última hora ya más o menos, imputó a esta persona detenida. Hoy lo va a llamar a declarar. Sí. Tenemos entendido que la declaración indagatoria ya se habría dado posteriormente la imputación por homicidio doloso, que se confirmó ayer en horas de la noche, porque él tenía 24 horas, él tenía hasta las 10 de la noche tiempo para poder imputar, y lo hizo alrededor de la tardecita noche, luego de la declaración indagatoria. Lo que hoy se tiene previsto es realizar la audiencia de imposición de medidas, porque el fiscal había solicitado la prisión preventiva para Marcelo
Marcelo y el día de hoy debe realizarse la imposición de medidas. Tenemos que averiguar, eso todavía no lo averiguamos, con qué juez será esta audiencia, y lo nuevo es que hay una nueva fiscal que se adhiere a la investigación, que es Lauri Vázquez. La fiscal Lauri Vázquez fue la fiscal que en el año 2022 acusó a Marcelo Jiménez de abuso sexual en niños en el año 2022, específicamente en contra de lo que había sufrido la pequeña Melania Montserrat. Ella fue la fiscal que acusó y ahora ella también forma parte de los fiscales que van a investigar este caso de homicidio en principio por el cual fue imputado. Y entendemos que surgieron elementos, es lo que dice al menos la fiscalía, que justifican esa imputación a la que, por cierto, durante el transcurso del día parecía que nunca iba a acceder el fiscal a hacerlo, a la autopsia por un lado y a la imputación, pero encontraron elementos que sí relacionan directamente a este sospechoso con el crimen, ¿no? Así es, en la mañana solamente la fiscalía tenía el fundamento de que existió un antecedente, en este caso la condena que tuvo que atravesar Marcelo por la acusación de abuso sexual contra Melania justamente, y también el hecho de amenaza que decían los familiares, la mamá en su declaración, de que él en algún momento se iba a vengar por haber pasado 3 años en la cárcel de manera injusta. Por eso él era sospechoso, pero luego de los allanamientos que se realizaron el día de ayer, en primer lugar en la vivienda de Marcelo y sus padres, ahí se encontraron colillas de cigarrillo, la ropa que supuestamente él utilizó ese día lunes, y también se encontró envoltorios de caramelos. Cuando la comitiva fiscal y policial fue unos poquitos metros, estamos hablando de unos 100 metros después, a la zona del Cañaveral, ahí también, que fue la escena del crimen, ahí encontraron los envoltorios de los caramelos y también otras colillas de cigarrillo y cajas de cigarrillo que coinciden con las que se encontraron en la casa. Entonces, esos son los elementos de sospecha que tiene ahora la fiscalía, justamente con la que imputó a este hombre. Esas evidencias que encontraron tanto en la casa como también en la escena del crimen hasta estos momentos, Juan Carlos. Y eso lo explicaba el fiscal y también lo explicaba el comisario Marcos Velázquez, si es que queremos escucharlo. Sí, Lili, una consulta nada más, pero también están los elementos de descargo de este muchacho, en donde él dice, no, Checo Jamba Apocuri, hay gente, compañeros de trabajo de él, y él decía también ayer en un momento dado que había filmaciones de que él a esa hora que supuestamente ocurrió el crimen, él estaba trabajando. ¿Eso existe verdaderamente, Lili, o es algo que este muchacho está diciendo como manotazo de ahogado para salvarse? De hecho, que según los familiares, y nosotros hablamos primero con la mamá, ustedes habrán escuchado también que desde las 6 de la mañana él fue a su trabajo hasta las 11 de la mañana, después volvió a su casa y supuestamente durmió hasta las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde es en donde él sale de su casa y va primero junto a su hermano espiritual y después junto a su patrón. Nosotros, por propia cuenta, hay que decirlo, porque ni siquiera la fiscalía fue hasta el lugar donde ayer lo encontramos, porque encontramos la fábrica en donde Marcelo fue en horas de la tarde a preguntar si él realmente estuvo ahí. Y efectivamente encontramos esa respuesta, le encontramos al hermano mayor de Marcelo y al encargado del local. Ellos nos confirmaron de que Marcelo Jiménez estuvo ahí alrededor de las 4:30, 5 de la tarde. ¿Existen cámaras en ese lugar? Existen cámaras. También estuvo en una metalúrgica, según nos mencionaban, y supuestamente también existen videos de seguridad, el cual todavía la fiscalía no ha accedido porque ni siquiera han ido todavía a ese lugar. Supuestamente el fiscal adelantó ayer al telediario de que hoy irían y conversarían con los patrones para manejar esa coartada. Pero de igual forma hay un lapso de tiempo entre la hora de desaparición, que fue las 15 supuestamente, y también la rigidez cadavérica que había mencionado la médica forense, cuando se encontró el cuerpo supuestamente tenía una rigidez cadavérica ya de 6 horas, por lo que presumimos la muerte pudo haber ocurrido entre las 2 y las 3 de la tarde. Él se encontraba supuestamente durmiendo en su casa en ese horario.
alrededor de las 4 es donde él supuestamente sale de la casa, pero en la fábrica estuvo a lo menos unos 20 minutos, según nos decía el encargado e incluso también el hermano. Hay varios espacios, pasajes de tiempo, el cual la Fiscalía debe corroborar con los testigos y con la declaración de Marcelo. Claro, perdón, Pati, ¿verdad? Esos agujeros claros, que podemos decirlo, de las horas, básicamente, son suficientes para acabar con la vida de una criatura. 15 minutos seguramente le llevó a acabar con la vida de esa criatura, entre estrangularla y todo lo demás, ¿verdad? Y volver a ir a otro lugar. No sé, digo nada más, ¿verdad? Porque no es que con eso también se desliga él. Acá está la filmación, yo estuve a esa hora y acá está mi testigo, ¿verdad? Haber matado a esa criatura no hubiera llevado mucho tiempo. No. Y además la distancia, vos caminaste ayer, Lili, y es ahí nomás todo donde ocurrió. Sí. No, uno hace el recorrido desde la casa de la víctima hasta la casa del supuesto victimario y te va a llevar 5 minutos llegar. Es muy cerca. Y también algo que me llamó mucho la atención que dijeron los investigadores fue justamente de que, por lo menos por lo que encontraron, por las colillas de cigarrillo que encontraron en la escena del crimen, él decía, el comisario decía, de que parece que la persona, el presunto autor, estuvo unos minutos, un buen tiempo como para fumar varios cigarrillos en ese lugar, acechando a su víctima, observando, y cuando ella, porque ella estaba jugando en el barro con sus hermanos, luego se traslada unos metros y va a juntar más tierra, y en ese momento es como que a él le invitan para que ella vaya al otro sector, otros 10 metros más, y ahí es donde se encuentra luego la zapatilla. Pero justamente en ese lugar se encontraron varias colillas de cigarrillo, y por lo que hacía suponer a los investigadores, esta persona o Mañaje se le estaba observando, estaba acechando, mientras eso al parecer estaba fumando, no sabemos si estaba nervioso, era la conjetura que estaban haciendo los investigadores en ese momento, luego de haber encontrado varias colillas de cigarrillos que eran nuevas en ese momento. Es terrible esa descripción que hace la policía. Y anoche nos decías, Lili, respecto a la cámara, para cerrar nomás lo que tiene que ver con el circuito cerrado, vos nos decías que desde la empresa, cuando vos fuiste por cuenta propia, te decían de que tenían cámaras, pero para tiempo real, ¿verdad? O sea, la Fiscalía irá a buscar cámaras, ¿y qué se encontrará, Lili, si era para tiempo real lo que tenían? Nada, entonces. Y probablemente en ese lugar no van a encontrar nada porque la predisposición de parte de los encargados era 100%. En algún momento podemos compartir incluso con ustedes. Él tenía su teléfono ahí en la mano y nos mostraba en tiempo real porque era para controlar prácticamente la situación ahí en la fábrica. Yo tengo que decir, desconozco si en algún tipo de DVR esto o disco duro podría llegar a quedar algún tipo de grabación de los días anteriores, pero ya pasan, ahora son ya prácticamente, es el segundo o tercer día, y la Fiscalía todavía, lo que a nosotros realmente nos pareció sumamente extraño, porque si el supuesto autor único sospechoso estuvo ahí en el transcurso del horario en el que ella desapareció, nadie, absolutamente nadie fue hasta ese lugar aún. Supuestamente lo haría en el día de hoy. Bueno, Lili, tenemos mucho todavía que hablar y que consultarte, pero te queremos dejar un ratito para escuchar también a los entrevistados de este caso y volvemos contigo seguramente un poquitito más tarde, ¿te parece? Claro, adelante, compañeros. Vamos a escuchar las notas y volvemos contigo, Lili. Presumimos eso, que ella fue invitada hasta ese lugar porque distante de ahí como 15 metros se encuentra el baldecito de la niña que había traído para juntar arena. Entonces presumimos que fue o por invitación o fue traída del mismo lugar de la cena, pero más bien creemos que es por invitación por el hecho de que las zapatillas se encuentran una al lado de otra. Todas las aristas son posibles. Ahora estamos, como ustedes están viendo, estamos recaudando todas las evidencias posibles en relación al caso, por el hecho de que anoche, como ya era oscuro, no se pudo realizar esta búsqueda que estamos teniendo ahora. Poniendo en contexto, compañeros, también, la casa de la víctima, ella, comisario, decías, para tener bien el panorama, sale a jugar con sus hermanos con este balde de barro, con barro, ¿verdad? Sí, ella vino a buscar más arena,
y quedó el baldecito bien puesto en el lugar, o sea, como si fuese que alguien la hubiese invitado hasta 10-15 metros de ese lugar donde se encuentra los primeros indicios, que son las zapatillas y otras cosas que se están levantando en este momento. Claro, ahora, ¿no hay un rastro, por ejemplo, de que se la arrastró a ella hasta el otro lugar? Eso no, ¿verdad? Presumiblemente fue arrastrada por la forma en que fue encontrada el cuerpo, según manifestación del personal interviniente de anoche, que tenía vestigios de violencia de haber sido arrastradas. Más todavía vemos el suelo aquí, todo lo que pudo haber lastimado a ella en ese momento. Así mismo, y la presunción que tenemos es que posteriormente ellos quisieron aparentar un suicidio por lo que la indumentaria que tenía la pequeña, una estaba atada a un pequeño arbusto y otra al cuello. Ahí, No, es un poquito más, es más alejado. Más alejado.